When I was just 13 years old, my father died of silicosis. The disease took about 5 years to kill him. Not only was it incredibly difficult, slow, and painful for him, but we had to watch it. When I get exposed to dust now, and not just silica dust, any dust, it feels like I have a plastic bag around my head and someone's trying to pull it shut on me. The doctor there told me that I should probably seriously consider changing my careers and seeing some specialists. That wasn't good news for me because this is my job, it's what I want to do, and it's all that I know. Obviously, I spent a lot of time on oxygen all night long, and most times during the day. If I'd known it was hurting me, you know, or killing me, shoot, I'd have done things a lot different. I had no idea. La historia de las enfermedades del pulmón en trabajadores por la exposición a la sílice son antiguos y están bien documentados. Alrededor de 2 millones de trabajadores de la construcción en Estados Unidos se han expuesto al polvo de sílice cristalina en el trabajo. De ellos, 59,000 desarrollarán silicosis y otras enfermedades del pulmón a lo largo de su vida. Durante décadas hemos sabido cómo prevenir las enfermedades relacionadas con la sílice, pero hasta ahora la ley no exigía que se tomaran medidas al respecto. La sílice es uno de los minerales más comunes en el planeta. Se encuentra en la arena de las playas y en el cuarzo de las montañas y las superficies terrestres. La sílice por sí sola no es peligrosa para los seres humanos. El problema empieza cuando la manipulamos para nuestros propios fines. Y eso es exactamente lo que sucede en las construcciones. Cuando los materiales que contienen sílice se remueven, generan pequeñas partículas que entran en los pulmones. Y una vez que entran, ya no salen. En las obras de construcción hay sílice en muchos materiales. Estas son algunas de las tareas que remueven la sílice y la hacen peligrosa para los trabajadores. Los albañiles, los obreros que trabajan con cemento y los techadores trabajan de forma rutinaria con materiales con sílice. Es posible que los ingenieros operativos y los obreros trabajen con materiales con sílice al mover la tierra o hacer alguna demolición. Si es electricista, trabajador de láminas de metal, plomero o fontanero y en ocasiones corta o perfora materiales, es posible que le afecte. Si su trabajo requiere que vaya a algún lugar donde haya polvo, debe estar atento a los alrededores. La sílice no es un peligro reciente. Hipócrates lo descubrió por primera vez aproximadamente 400 años antes de Cristo. 4 siglos después, el filósofo Plinio descubrió a mineros que usaban métodos de protección respiratoria. En 1700, el doctor Bernardino Ramazzini identificó signos de silicosis en cortadores de piedra. Y en 1860, 2 médicos ingleses, Peacock y Greenhow, realizaron la autopsia de un albañil y encontraron un material arenoso y duro en sus pulmones, al cual llamaron arena. En 1917, en Estados Unidos, la doctora Alice Hamilton relacionó el polvo que inhalaban los cortadores de granito en Vermont con las enfermedades mortales que padecían como consecuencia. En 1930, esos trabajadores negociaron con éxito que se instalaran equipos de ventilación en sus lugares de trabajo. El peor desastre industrial del país ocurrió en 1931 durante la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Virginia Occidental. 1,500 trabajadores, la mayoría afroestadounidenses, llegaron al norte a buscar trabajo y murieron durante el desastre del túnel de Hawks Nest. They were ordered to drill through that mountain, and that mountain was made entirely of silica. And they had no meaningful protection at all. And it turned out, by the way, that the employer knew how dangerous it was because when the engineers and the company representatives went there, they wore masks. So they knew it, but they didn't care about their workers. 476 trabajadores murieron casi inmediatamente. Muchos fueron enterrados en zanjas en un campo cercano y para marcar el lugar de la sepultura se usaron tallos de maíz. Otros 1,500 trabajadores contrajeron la enfermedad en un plazo de 2 años. I lost 3 sons from working in the tunnel of silicosis. One is 18, 123, and 121. And I have silicosis myself, and it's impossible for me to get a job anywhere. My husband, Cecil Jones,
died of working in the Hawks Nest Tunnel, contracted silicosis. And each and every day that I worked in that tunnel, I had to carry off 10 to 14 men was overcome by the dust. La tragedia de Hawks Nest relacionó de forma directa la exposición a la sílice con la silicosis y provocó protestas públicas que demandaban protección y compensación para los trabajadores. En 1938, el entonces secretario de Trabajo, Francis Perkins, ordenó que se hiciera un estudio para investigar cómo trabajar de forma más segura con la sílice. After a year of work, the National Silicosis Conference Committee has just made its report of findings and recommendations. This report shows how silicosis occurs, where it occurs, and what the disease is, and it makes recommendations for its practical control. Above all, the report emphasizes that these control measures, if conscientiously adopted and applied, that silicosis can be prevented. Las recomendaciones de 1938 fueron que los trabajadores debían mojarse y que se debían usar aspiradoras para reducir el polvo al mínimo. Por desgracia, eran solo sugerencias y no las exigía la ley. Muchos empleadores sí siguieron las recomendaciones hasta que los avances tecnológicos hicieron posible trabajar sin necesidad de mojarse. Los nuevos métodos ahorraban tiempo y dinero, pero causaron un nuevo aumento en los casos de silicosis y otras enfermedades del pulmón. In the early days of my career, I never saw a masonry saw that was not water covered. We couldn't. The blades would fall apart if they weren't wet. Since the wet-dry blade came into effect, hey, the water stops going, we keep right on cutting. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como OSHA, se estableció apenas en 1971. En ese año, la OSHA estableció el límite de sílice al que un trabajador podía ser expuesto, pero no llegó muy lejos. We already knew that the standard that went in place back in the early 70s was out of date the day it went into place. Adelantémonos al año 2016. Después de décadas de intentos, la OSHA finalmente emitió una norma federal que disminuyó el límite de exposición a la sílice a más de la mitad y creó una serie de recomendaciones sobre cómo trabajar de forma segura con la sílice. The Labor Department is announcing a final silica rule that updates the standards, saving more than 600 lives per year and protecting the health of thousands of others. Pero básicamente las recomendaciones son las mismas que se hicieron en 1938. Trabajar en mojado y usar aspiradoras para eliminar o reducir el polvo desde la raíz. Tomó aproximadamente 80 años para obtener la protección federal contra la sílice, pero ahora ya se estableció. Debemos ponerla en práctica. Los trabajadores necesitan informarse sobre el peligro y usar las medidas de control recomendadas. Siempre esté al tanto de los alrededores y del trabajo que realicen otros. Y tenga cuidado de no llevar el polvo a casa en la ropa o en el cuerpo. Los contratistas deben designar a una persona competente que controle y supervise la sílice en el trabajo. Asegúrese de que sus trabajadores usen aspiradoras, agua, sustitutos, ventilación u otras prácticas de trabajo y proporcione equipo de protección respiratoria cuando sea necesario. Muchos trabajadores han muerto a causa de la sílice a lo largo de muchos años. Podemos trabajar de forma segura con la sílice. Hagámoslo.